Escucha Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con los increíbles Jesús Callejo y Carlos Canales, que algún día serán santos populares, que bien merecido lo tienen. Ay, señor, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? No sé yo si muy merecido, pero vamos, paciencia hay que echar a veces en algunas ocasiones. Sí, santo, que eres un santo. Muchas gracias. Y fíjate, Carlos Canales, que viene con su hábito, ya está haciendo méritos, para ser santo popular. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Aquí estoy trabajando. Pero hay que matarle primero, ¿no? Entrar, claro, ese es el problema. Pero es que primero muerte y luego... Si fuera primero susto y luego muerte, pero no, aquí no. Aquí sí, pero luego veréis qué ventajas tiene ser santo popular frente a ser santo canónico. Pero tantos hay, Carlos, tantos hay. Un porrón. Pero además, bueno, luego veremos las particularidades de los santos populares, porque tienen algunas características que los alejan enormemente de lo que sería la doctrina lógica del catolicismo y de sus santos oficiales. Como, no sé, por ejemplo, que los santos populares, que hacen el bien, por supuesto, bueno, digamos pero pueden también hacer el mal. Claro, que un santo popular es aquel que es elegido por el pueblo ya, ¿no? Que no pasa por los rigores del Vaticano y de sus tribunales, ¿no? Sí, exacto, y además es muy interesante, por ejemplo, Frank Graciano, un investigador norteamericano del Connecticut College, que hizo un estudio sobre los santos populares en América Latina, le citaba o mencionaba algunos elementos muy curiosos, como que desde el punto de vista, que él era católico, desde el punto de vista de una sociedad protestante como era la suya, decía que claro que a él le daba la sensación de que el santo popular en el mundo católico es una especie como de residuo último del paganismo ancestral. Y además es fascinante porque es plenamente sincrético, dado que según el lugar en el que aparece el santo popular, se ve cómo se han mezclado las creencias de ese lugar con el catolicismo ortodoxo, de manera que los santos populares, por ejemplo, brasileños, tienen componentes, o por ejemplo en Cuba, tienen componentes de tipo africano, que sin embargo no aparecen entre los santos populares, por ejemplo en Argentina o en Chile, o en México, o en Perú, donde tienen fuertes componentes indígenas. Pero rápidamente, Jesús, dos cuestiones. ¿Estos santos populares son de carne y hueso? Y la segunda, ¿obran prodigios? Sí a las dos. Lo que pasa es que es verdad que el término santo popular es como muy genérico. En algunos casos, no todos estos personajes motivan los mismos elevados sentimientos. En general, de los que vamos a hablar esta noche, todos son santos populares porque a todos tienen esas dos características. No están canonizados, por lo tanto no están elevados al santoral de la Iglesia, y por otro lado sí tienen una devoción popular porque les consideran portadores de prodigios, hacedores de milagros. Pero ya digo, un poco a la vera de estos santos, a su sombra, hay personajes pues que se mueven un poco más a la chanta, ¿no? Son santos populares de pacotilla, por decirlo así. Es el caso de San Roro, que es el patrón, sí, San Roro, muy roro, que es el patrón de los borrachos. El que tenga frenillo, pues fíjate, San Gogo. Lo del patrón de los borrachos. Patrón de los borrachos, los puteros y los vagos, venerado en la localidad de Alcántara de Sunquer, en Valencia. Estás muy insolente en este 2007. No, pero pongo este ejemplo para que vean qué es de lo que no vamos a hablar. O sea, ese tipo de santoral, apócrifo, pues eso, más heterodoso, no vamos a hablar porque no entraría en la categoría de estos, los que denominamos santos populares. ¿Cómo se llamaba aquel que fue atropellado por el primer coche de la basura de León? Genarín, ¿no? Claro, Genarín. ¿Es un santo popular? Claro, no sería un santo popular, no, porque estaría más en el caso del San Roro, ¿no? O sea, Genarín era un personaje emblemático, existió además, murió pues atropellado por el primer camión de la basura, se llamaba la Bonifacia, por cierto, mientras él hacía sus necesidades, y como le atropellan un Jueves Santo mientras él hacía su particular vía crucis etílico, pues entonces se conmemora, no a partir de ese año, pero bueno, sí después de que una no tanta censura, ¿no? Porque fue, pues el franquismo lo erradicó totalmente. Bueno, pero yo he escuchado en algún reportaje que otro, sí, que ya le nombran como San Genarín, ¿eh? Claro. Bueno, yo de hecho hice una especie de cóctel extraño, un licor, pues de hierbas, orujo de cacabelos, y lo llamé así el Genarín, ¿no? Porque yo creo que era la mejor forma de emborracharse que tuviera esa denominación de origen, Genarín. Entonces no es un santo popular, a pesar de que le llevan en andas el Jueves Santo, una procesión paralela a la católica, lo cual fíjate que eso suponía una especie de transgresión del orden social y moral, que ahora ya está admitido, porque bueno, esa cosa que se lleva. Yo de hecho estaba allí uno de esos Jueves Santos con un frío que te pelas. ¿Has sido partícipe? De lejos, porque la verdad que es hacer las paradas de ese Vía Crucis tomando el orujillo pertinente, pues como que al final acabas bastante beodo y ya no sabes si estás siguiendo una procesión o otra, ¿no? ¿Y San Roro qué es? Y San Roro, no, bueno, es un... Ya digo, es también de esos santos, entre comillas, estamos hablando, ¿no? Popular, de hecho, de una cualidad, así como es Genarín,
es de una ciudad de León y además pues sigue siendo venerado y tiene sus cofrades y a sus apóstoles también, donde le hacen sus historias y bueno, hasta sus letanías, ¿no? En este caso no, es en Alcántara de Xúquer, en Valencia, y lo que hacen es que queman su efigie al final de las fiestas. Caramba. Entonces, como ves, es algo que representa pues la juerga, lo lúdico, casi el pecado, que luego tiene que ser quemado para que el orden vuelva en sí. O sea que es un santo, ya digo, bastante heterodoxo, de lo que no vamos a hablar. Vamos a hablar de los otros que sí tienen esa devoción popular, que se les admira, se les respeta, se va a sus tumbas todavía, y que la Iglesia pues es bastante cicatera a la hora de elevarles a los altares o de hacerles beatos, pero que posiblemente con el tiempo, si esta devoción popular sigue, pues sí que los hace. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con los hábitos eclesiásticos. Entonces, Carlos, esto es una rebeldía popular, ¿no? Claro, yo de hecho señalaría una serie de características para separarlos de tipos como Genarín. Una serie de características que separan a los santos populares de lo que sería, pues eso, personajes extraños o simbólicos, o de los santos oficiales. Básicamente yo he recogido cinco características propias. La primera de todas y la más importante: el santo popular forma parte de una tradición cultural que sincretiza las creencias de un lugar con la Iglesia. Es decir, así de claro. Es decir, por eso cambian de naturaleza en función del lugar del que estemos hablando. No es lo mismo los santos populares mexicanos profundamente influidos por las culturas mayas o aztecas que los santos populares, por ejemplo, que pueda haber en España. Es decir, son totalmente distintos e incluso su forma, su origen, todos son diferentes. Segunda cuestión, no son santos oficiales, obviamente. Eso quiere decir que no tenemos la garantía oficial de que sean, por ejemplo, buenos. Eso es una cuestión interesante. Tercero, no se les pide un favor porque sí, es decir, por creencia, por devoción, sino se les pide un favor porque se considera que lo pueden hacer a cambio de, y ahí son los elementos esenciales del santo popular, de que se le tenga devoción, de que se le honre, de que se le cuide, de que se le proteja, pero lo que se le está pidiendo es algo beneficioso para una persona. Y en relación con eso está la cuarta característica, y es que, igual que hacen el bien, pueden hacer el mal. En algunos lugares, a un santo popular se le puede pedir, por ejemplo, que maldiga a una persona, o sea, literalmente, Caramba. o que haga un daño. Es decir, eso es muy clásico, por ejemplo, de las culturas sincréticas del Caribe, por ejemplo, Caramba. o de zonas de Brasil donde el santo popular está directamente mezclado, por ejemplo, con las viejas culturas o religiones africanas, que al sincretizarse con el catolicismo generan extraños elementos de devoción. Y finalmente, como quinta característica, y esto es muy importante, cuando alguien le pide algo a un santo popular, se lo pide a él, al personaje, no a Dios. Es decir, no es Dios el que hace el favor. En ese sentido se aleja mucho de lo que sería la doctrina oficial de la Iglesia. O sea, que estos santos cumplen con misiones exacto, menos decorosas que los oficiales, ¿verdad? Pero más clarísimamente, cotidianas, más de andar por casa. Eso ¿no? es decir, eso. Bueno, voy a pedir a San Roque, si se le pide al santo algo, a cambio de, bueno, pues normalmente de que se le tiene devoción, de que se le honra, de que se le aprecia. Bueno, pues esos elementos lo hacen mucho más próximo a las personas. Por eso una de las características esenciales del santo popular es que no tiene por qué haber existido. Claro, claro. Oye, ¿qué misterio rodea a Jesús a la Santa Correa? Uy, pues muchísimos. La verdad es que la llama popularmente la Santa Correa. Es una mujer pues tan venerada como poco conocida fuera de su Olivia, país. que no me va bonito. De Argentina, ¿no? Que es donde se la venera, pero además un culto de hace años y que, bueno, ahí persiste. Estamos hablando de una santa pues de principios del siglo XIX, ni más ni menos. Existen muchas leyendas sobre ella, ¿no? Bueno, pues a cuál más incierta, porque los datos históricos fallan, como suele pasar con estos personajes que sí existieron, pero son bastante legendarios. Pero bueno, casi todas son coincidentes en lo básico. Y básicamente, resumiendo, se podría decir que la vida y la muerte de la difunta Correa, o de la Santa Correa, como de las dos formas se la denomina, pues fue la de una mujer que vivió, pues eso, entre los años 1820 hasta 1860 aproximadamente, en San Juan, el distrito del departamento de Caucete, Argentina estamos hablando. Se llamaba María Antonia, en otras versiones aparece como Mercedes, como Belinda, por ejemplo, como Religia, o sea, fíjate la cantidad de datos extraños que hay, pero bueno, siempre hablan de una mujer virtuosa que sigue a su esposo, que se incorpora a una montonera de Facundo Quiroga, que sale de San Juan con rumbo a La Rioja, va a pie con su hijo pequeño en brazos. Ya digo, estoy contando un poco las características básicas de cómo se genera este mito. Y en el camino, la Santa Correa, muerta de sed, se extravía, poco a poco se va agotando, sus fuerzas van menguando, hasta que cae desfallecida. Y dicen estas leyendas que muere de sed y, bueno, pues lógicamente por las penurias acontecidas. Pero bueno,
el hecho es que, por unanimidad, se identifica un lugar, que es donde ahora van los devotos, donde ella cae muerta, que es un lugar llamado Las Peñas, o bien en un desierto llamado Camperito, ¿no? Son los dos lugares de culto, y digo, es importante porque esa es la romería, la peregrinación de todos los fieles, que son bastante, ya se cuentan por miles. Bueno, el hecho es que encuentran su cadáver unos arrieros y pueden observar un milagro, y a partir de ahí surge la fama de la Santa Correa. Esta mujer, ya muerta, de sus pechos salía sangre para poder seguir amamantando, alimentando a su hijo. Bueno, pues este acontecimiento es el que hace que la devoción popular de esta mujer, que por entonces, pues bueno, pues no era demasiado conocida, pues era bastante anónima, empiece a incrementarse. Es enterrada en el mismo lugar donde es hallada, al pie de un algarrobo, y colocan sobre su sepultura una cruz. Bueno, sobre el destino del hijo, pues unos dicen que murió con ella, otros dicen que sobrevivió, pero no hay apenas referencia. El hecho es que desde aquel momento, y estamos hablando ya, digo, por lo menos desde 1860, la gente empieza a ir allí, empieza a depositar pequeños objetos y empieza a pedir favores a la Santa Correa. Y mira tú por dónde, la Santa Correa sí concede estos favores. En fin, esto es un poco, a grandes rasgos, la vida y milagros de la Santa Correa. Estoy pensando que en Argentina tenemos a Evita Perón, que es otra santa popular. También, pues podría serlo en el futuro. Sí, sí. Sí, de hecho, ¿sabes? Bueno, sí. Bastaría simplemente con que la gente le empiece a atribuir poderes milagrosos para convertir a una figura como Eva Perón en un santo popular. Sí, está a un paso, le queda muy poco. Iba a decir que fíjate que el estudio del investigador norteamericano que he citado antes, del Connecticut College, de Frank Graziano, decía que en San Juan, que en la provincia de San Juan, y estoy hablando de ahora, es decir, no de hace un siglo, el 62,6% de los sanjuanistas declaraban creer en que de verdad la Santa Correa tenía poderes de curación milagrosos o de beneficio milagrosos para la gente. El 62,6%. O sea, más que la creencia en la capacidad de hacer milagros que tienen muchos santos. Era superior. ¿Y en México estos santos populares incomodan a la Iglesia? Están incomodando muchísimo, pero bueno, siempre incomodan. Ten en cuenta de que estamos hablando de devociones populares que a veces son mayores que a los santos canónicos, a los santos canonizados, por decirlo así, ¿no? El culto a la muerte, ¿no? Claro, entonces lo que pasa es que en México se da un caso muy singular, es decir, también hay estos santos populares, pero hay uno que llama mucho la atención, además ahora está muy en boga porque bueno, se ha generado cierta polémica, que es el culto a la Santa Muerte. Claro, aquí, a diferencia de la Santa Correa, o por ejemplo del Padre Cicero en Brasil, o en el caso del Abad Moura en Portugal, no estamos hablando de personas o de personajes de carne y hueso que han sido elevados a los altares populares, sino que la Santa Muerte, que incluso tiene una representación, la imagen es con el rostro de una calavera, está ataviada con ropas femeninas, fíjate que lleva una guadaña en una mano y el mundo en la otra. Hay todo un simbolismo alrededor de la Santa Muerte. Aquí sí que hay mucho sincretismo, ya digo, no es un personaje que genera mucho fervor popular por los milagros que se generó tanto en vida como en muerte, sino que a la Santa Muerte, también llamada la Niña Blanca, también así es conocida, fíjate que los fieles la presentan como una entidad espiritual que ha existido siempre, o sea, no hay una cronología alrededor de la Santa Muerte, y desde el principio de los tiempos hasta nuestros días siempre tiene una especie de misión espiritual, y dicen los fieles que maneja una energía denominada de la muerte, que concentra tanto la fuerza creadora como la destructora del universo. O sea, fíjate, todo el galimatías, todo el tejemaneje que hay alrededor de este símbolo, que de alguna forma está personificada en esta calavera, ya digo, con la guadaña y el mundo en cada una de sus manos, pero que está incomodando mucho a la Iglesia. Es que el culto a la muerte en México empieza a ser ya preocupante. Claro, es una cosa, están volviendo de nuevo a la religión ancestral suya. Sí, y bueno, de hecho ya conocemos un poco todo lo que es el Día de Todos los Santos, de los Santos Difuntos, pues es verdad que su celebración es totalmente diferente a como se celebra en Europa, es decir, ellos tienen un culto a la muerte, no tan tétrica, sino bastante más lúdica, pero con esta variante de que además hay todo ese santa popular, que es la Santa Muerte, donde ahora, pues es una noticia de hace nada, de estos días, el gobierno mexicano ha cancelado, pues estos meses pasados, su registro como asociación religiosa, porque empiezan a incomodar, porque estamos hablando de que en México casi el 90% profesan la fe católica, y sin embargo, poco más de 500.000 de católicos, según algunas estimaciones, han decidido abandonar la Iglesia romana como tal, para explorar estos misteriosos caminos del culto a la Santa Muerte, porque algo ven en ello que para ello les satisface más, o por lo menos consolida más sus aspiraciones y sus ansias de curar sus enfermedades, que
en la Iglesia Católica. Y esto es lo que está incomodando no solo a la Iglesia, sino también al gobierno. Hay que estar muy pendiente de ese asunto en México, porque México es al catolicismo lo que Indonesia al Islam, ¿eh? Es el país católico más... y ambos presentan la misma característica, son tremendamente diferentes de la ortodoxia general. Eso es. Porque son puntos de frontera o de contacto, en el caso del Islam en Indonesia, como es bien conocido, con enormes influencias del hinduismo, porque por la presencia y la proximidad, y además incluso del confucianismo, de algunas variantes extremo-orientales de las religiones asiáticas, y en el caso de México porque la fuerza de los cultos indígenas es tan enorme que progresivamente es como si se estuvieran en cierto modo recuperando, progresivamente, poco a poco. Es algo que yo señalaba a Arnold Toynbee en Estudio de la Historia, cuando él decía que las civilizaciones del altiplano y de Mesoamérica, en contra de lo que podamos creer los occidentales, no estaban del todo eliminadas. Es decir, es una cosa curiosa. Hace poco salió un informe en el que se decía que en el último año se han perdido más de 20 millones de católicos. Sí, pero eso es por el crecimiento de las sectas evangélicas, eso es por otro motivo. Es un fenómeno muy curioso, pero es esta dirección. Fíjate, yo creo que además está completamente relacionado con la misma razón, pero por una causa totalmente distinta, que es el desorden social. Una religión que decrece. Claro, el evangelismo está creciendo, porque son varias las sectas evangélicas que crecen porque le dan a la gente respuesta a todo. Eso actúa como el Islam. Tiene una especie de solución total a la vida. Y además, por cierto, porque están teniendo éxito en la reordenación social de las comunidades. Es decir, donde hay evangélicos, la verdad es que las cosas empiezan a funcionar mejor. Y eso está haciéndole un daño terrorífico a la Iglesia Católica, que ahí en parte se lo ha buscado. Sí. Lo que le está pasando. Por cierto, que los evangélicos, en el caso mexicano, rechazan exactamente igual que los católicos, de la misma manera, el culto a la Santa Muerte y los cultos sincréticos de este tipo, porque van hacia una deriva que es muy peligrosa. Pero hemos visto que estos santos populares tienen una raíz especial en los países latinos, de ámbito latino, ¿verdad? Argentina, Brasil, México, diríamos de ámbito España. católico. Más que latino, porque los hay en todas partes, ¿eh? Lo que pasa es que los europeos tienen unas formas muy diferentes. Muy diferentes. No son origen de sincretismo, sino más bien de tradición, se mezclan con la leyenda, con el folclore, es una cosa. En España, ¿cómo estamos de censo? Estamos bastante nutridos. Un día me dio por hacer un pequeño estudio, ¿no?, de los santos populares, de los santos y santas populares en España, y bueno, me di cuenta que muchos habían sido dignos de recibir este culto, ¿no?, por parte de las clases populares en España. Reciben muchos nombres, ¿no?, y suelen tener sus pequeñas capillas donde se les ofrece culto, con sus respectivos esvotos, ya están algunas de ellas, y ya sabes que los esvotos pues se depositan en muestra de las curaciones, de los agradecimientos espontáneos de la gente, ¿no?, que se ha sentido beneficiada por sus curaciones. Entonces, haciendo una lista, te menciono unos cuantos por encima y después, si quieres, entramos en detalle en alguno de ellos. Por ejemplo, el Santo Niño de la Guardia en Toledo. Todos estos que voy a mencionar son santos populares con mayor o menor devoción, pero siempre localizado en un sitio muy concreto de la geografía española. El Santo Niño de la Guardia, incluso yo hace años dediqué todo un artículo, ¿no?, curiosísimo de cómo se puede convertir en santo a una persona totalmente ficticia, como fue el caso del Santo Niño de la Guardia, y que podemos entrar en detalles. ¿Este fue aquel niño masacrado por los judíos? Exactamente, sí, que dice la leyenda que Torquemadas, bueno, pues considera este asesinato por parte de los judíos como la última gota que rebasa el vaso para expulsar a los judíos. Bueno, se sabe, ¿no?, que todo es una mistificación alrededor del Santo Niño de la Guardia, pero que en la Guardia, en esta localidad de Toledo, se le rinde culto y allí están sus esvotos. También, por ejemplo, es el caso de Santa Palia, a la que se venera en Carboneras, de Guadazón, en Cuenca, San Marquitos y San Marcazos, en Montalvos, Albacete, Santa Juana, una monja del convento de Cubas de la Sagra, en Madrid, y la verdad que está ahora en proceso de beatificación y posiblemente ya deje de ser santa popular para convertirse ya en santa de verdad, ¿no? Pero bueno, ahí en Cubas de la Sagra, pues también yo hace tiempo, cuando estuve haciendo el libro de Un Madrid Insólito, pues tuve ocasión de entrevistar a alguna de las monjitas que se encuentran en este monasterio. Bueno, me estuvieron contando verdaderos prodigios alrededor de esta santa popular, ¿no?, de Santa Juana. Se le atribuyen milagros, éxtasis, apariciones de la Virgen, en fin, lo cual todavía no ha servido para ser reconocida ni siquiera como beata, a pesar de que hay un proceso. Está el caso de la Santa de Madrid, que es Mariana de Jesús, que ha alcanzado la categoría de beata en 1873, pero popularmente se la llama la Santa de Madrid. San Peano en Mujía, en Vizcaya. Santa Tramunda, bueno, el caso de Santa Tramunda, después te hago, si quieres, una pequeña sinopsis, porque es curiosísimo. Esta santa, que se la venera, bueno, está en el monasterio de la Merced, en Pollo, en Pontevedra, está un par de veces allí. Es curiosísimo porque es la santa de la saudade, de la morriña. Bueno, se cuenta de esta mujer. Bueno, te hablo un poco en general, después ya si quieres te meto un poco en harina, ¿no?, en el caso de Santa Tramunda. Otra santa popular es Santa Encamisada, en Estercuel, Teruel, San Caralampio, en Melide, La Coruña,
y, por ejemplo, San Pantaria, patrona de la Almunia de Doña Godina en Zaragoza. Son unos cuantos de los muchos que se pueden decir, ¿no? Pero en el caso de la Santa de Pollo, como se la llama así, de Santa Tramunda, es curiosísimo porque es un caso de teletransportación, claro. No hay unas fechas muy concretas. Beam me up. ¿Sí? Sí. Es algo curioso cuando se conoce un poco toda la historia, ¿no? De hecho, la persona que visite el monasterio de la Merced, que está situado en esta localidad de Pontevedra, en Pollo, pues no tiene que dejar de ver una capilla, que es la capilla del Cristo, donde se encuentra pues una talla de Santa Tramunda, que es una santa insólita gallega. Tiene una mirada melancólica, no me extraña que se la denomine la Santa de la Saudade. ¿Por qué? Porque cuentan las crónicas que esta mujer pues es llevada prisionera por los musulmanes y la llevan pues a tierras del sur, dicen que a Córdoba. Y allí esta mujer, pues durante 10 años, pues está penando, ¿no? Un poco pues sufriendo todo lo que son los rigores de la prisión, y tiene esa morriña de estar, sobre todo cuando llega el día de San Juan, estar en su convento, estar con sus hermanas en la fe, en Pollo, ¿no? Y cuenta la leyenda que uno de esos días, en concreto una víspera del día de San Juan, parece que exclama: «Oh Señor, ¿quién se hallará mañana en San Juan de Pollo para celebrar tu fiesta?». Bueno, pues parece que dicho y hecho, aquí ocurre el milagro, y ocurre entonces un hecho sobrenatural, y es que estando en su celda se esfuma, se traslada, se teletransporta, se escapa o se volatiliza, a saber qué es lo que puede ocurrir. Pero bueno, el hecho es que parece que sale volando una palmera, de hecho todavía la palmera se considera como un símbolo de Santa Tramunda, y aparece en su pueblo natal, en Pollo, aunque algunas leyendas dicen que el lugar de llegada fue en la isla de Tambo, ¿no?, que se encuentra enfrente de Pollo. Bueno, el hecho es que a partir de ese momento, precisamente por ese milagro tan sobrenatural, por esa teletransportación que ocurre súbitamente, la desaparición en Córdoba y la aparición en el monasterio de Pollo, se la considera la Santa de la Saudade en portugués, o de la Morriña, por esa sensación de que su fervor era tan fuerte, ¿no?, el poder celebrar el día de San Juan con sus hermanas, que la Virgen le concedió ese deseo. Bueno, pues hemos averiguado muchas cosas sobre santos populares en este monográfico Zona Cero, y la verdad que estamos encantados. Pues, hombre, ¿podemos aspirar alguna vez a ser santos populares? Pues va a ser que no. Complicado, tenemos unos antecedentes un poco desastrosos, ¿no? Pero bueno, de hecho hay santos populares en todos los lados, y algún día hablaremos de los santos jienenses, que también se merece pues un lugar aparte, ¿no?, como el Santo Custodio. Pero todos ellos eran personas esencialmente buenas, ¿no? Aparte de los casos que hemos contado. Yo no sé si el caso de nosotros tres nos pueden considerar personas buenas, pero sería el primer paso para conseguir esa santificación. El segundo, por desgracia, habría que morir, pero en fin, que eso tarde lo más. Eso que tarde lo más posible. Así que os agradezco mucho este monográfico. Toma para ti, Carlos, esta figurita de Sebastián I de Portugal. Hombre, mírale, pobrecillo. Que también es ahí perdido. Pues santo a su manera. Aquí estamos esperándole todavía. Tú que eres sebastianista, ¿verdad? Sí. Toma para ti. Imperio, ya veréis. Para ti esta reliquia que es un trozo del hábito de Rasputín. Toma, Jesús, para ti. Era un santón, más que santo popular, era un santón. Sí, buena pieza. Buena pieza tenía, sí, dijo la farina.